Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast, tu espacio sobre la sostenibilidad empresarial. Yo soy Pato. Yo soy Pau y estamos arrancando una segunda temporada con cápsulas en donde puedes encontrar tips, consejos, recomendaciones de cómo desde tus decisiones de consumo, desde la alineación de tu chamba con cierto propósito, puedes llevar una vida más sostenible. Entonces, les invitamos a que se echen todas las cápsulas. Son 4, súper breves, pero contenido muy útil para ustedes. Recuerda que el impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En el episodio de hoy platicamos sobre si el impacto es intergeneracional, multigeneracional, qué es lo que deberíamos estar haciendo para que los tomadores, las tomadoras de decisiones apliquen la sostenibilidad en las empresas, cuáles son las tendencias de consumo que se ven en los baby boomers, en los millennials, generación Z, y sobre todo, cómo conectar desde las motivaciones personales para lograr que estas acciones se ejecuten. ¿Qué le estamos dejando a las siguientes generaciones? Quédense a escucharlo. Generacional e intergeneracional, ¿no? O sea, no es que nosotros como generación Z, millennials, etcétera, llevamos la piedra en la espalda de no, nos toca a nosotros arreglarlo, ¿no? No, al final todos estamos conviviendo en un espacio determinado y en un tiempo determinado que tenemos una responsabilidad, queramos o no, ¿no? Con un COO tienes que hablar de yo lo que quiero es que tú tengas eficiencia energética para que reduzcas costos, para que tengas inteligencia en las rutas de distribución, que al mismo tiempo es una disminución de CO2, pero como lo planteas es distinto. Hola, bienvenidos a este episodio de Inercia. Como venimos platicando en los últimos 2 episodios, estamos hablando mucho de las decisiones que tenemos muy al alcance, las cosas que tenemos muy a la mano de ajustar o reflexionar para tener estilos de vida más sostenibles, con un poco más de propósito y sobre todo que tengan un menor impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad. Y bueno, hablábamos justo mucho de millennials y generación Z, ¿no? Que si los millennials están buscando un propósito de vida a través de su chamba, que si los generación Z están demandando más a las marcas en cuanto a generación y entrega de valor. Pero en un mundo en el que hay bastante generación X y baby boomer, sobre todo que tienen un rol muy relevante en cuanto a la toma de decisiones en empresas y corporativos y nuestras vidas también, queríamos hablar un poco de qué pasa con esas generaciones, ¿no? Cómo lo viven ellos y cómo también hemos visto que pues el impacto no necesariamente cae solamente en 2 generaciones, sino que está permeando en todas aquellas, ¿no? No, sin duda, y ahí complementando, o sea, es interesante también saber que esas generaciones que hoy prácticamente ocupan los mayores puestos o estadísticamente quienes más ocupan los mayores puestos de tomas de decisiones, viven con un paradigma de pensamiento y un contexto que nos es ajeno y que luego es difícil de entender, ¿no? Entonces no solo esta conversación del lado de esos tomadores de decisiones o de estas personas pertenecientes a otras generaciones, sino también cómo nosotros vivimos ese choque, ¿no? De cambio de contextos y de generación. Y interesante ver cómo empezamos a congeniar como generaciones, porque como lo dices, el impacto es multigeneracional e intergeneracional, ¿no? O sea, no es que nosotros como generación Z, millennials, etcétera, llevamos la piedra en la espalda de no, nos toca a nosotros arreglarlo, ¿no? No, al final todos estamos conviviendo en un espacio determinado y en un tiempo determinado que tenemos una responsabilidad, queramos o no, ¿no? Claro. Entonces, es muy vaga esta introducción, pero me gustaría aterrizarla a algo concreto, ¿no? Al final tú te dedicas a algo muy particular que es la medición del impacto y por qué las certificaciones hacen sentido. Y implica toparte muchas veces con este tipo de tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia intentando modificar estos paradigmas de pensamiento en cómo se ven las empresas o cómo debería ser una empresa exitosa? Porque al final estás promoviendo un cambio de pensamiento y Claro. sería interesante que nos cuentes algo por ahí. Pues sí, creo que justo mucho de mi trabajo, sobre todo como la parte más relevante o en donde esté ese punto de cambios reales, convencer a las personas correctas, ¿no? De que esta es una buena decisión, de que empezar a tener ciertas métricas o cierta evaluación de proveedores, cadenas de suministro, trato al trabajador es relevante. Y digo, no es nuevo, sobre todo para México, que muchos de los tomadores de decisiones son hombres a partir de cierta edad.
y con cierto perfil, ¿no? Entonces, creo que definitivamente todos lo vivimos de forma distinta y estamos siendo impactados de diferentes maneras, sin importar qué edad tengas, pero sí lo vivimos de una manera diferente. Y yo creo que he intentado de alguna forma ser muy comprensiva con que no es algo con lo que tal vez se creció, ¿no? O sea, antes habían ciertas prioridades y el tema de cambio climático, pérdida de la biodiversidad, o sea, ¿cuándo lo oías, no? Y si para nosotros a veces terminología, metodologías, todo esto es nuevo y mucho es algo que aprendimos nosotros de manera autodidacta, no necesariamente porque en tu carrera o en la mía nos lo hayan enseñado, generaciones atrás pues menos, ¿no? O sea, no era el objetivo de lo que les estaban enseñando en educación superior, media o demás. Entonces, algo que yo he hecho, la verdad, es datos. O sea, creo que para gente pragmática y para ciertos perfiles el tema de los datos funciona muy bien porque no, pues digo, hay quien le encuentra debate a lo que sea, pero estás en una mucho mejor posición cuando te respalda no solamente tu buena intención y tus ganas de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, algo que yo hago mucho es, pues, basarme en fuentes que ya confían, ellos ya confían en estas fuentes como justo pues un Deloitte, un McKinsey, estadísticas globales y demás que hablan de estos impactos, ¿no? Y cómo se cruzan. Entonces, por ejemplo, hablar de temas de rotación, pero hablarlo desde ahí, no tanto de los derechos humanos, de los no, o sea, es como, a ver, vas a tener menos rotación si cuidas todas estas aristas, ¿no? Y si evalúas tal vez tener prestaciones para mamás solteras en específico porque son un grupo vulnerable porque ABCD, ¿no? Entonces, y esto es lo que te vas a ahorrar. Entonces, como que lo he hecho es, he intentado hablar el mismo idioma que se habla, ¿no? Entonces, si estás hablando con un COO, tienes que hablar de yo lo que quiero es que tú tengas eficiencia energética para que reduzcas costos, para que tengas inteligencia en las rutas de distribución, que al mismo tiempo es una disminución de CO2, pero como lo planteas es distinto, ¿no? Y si estás hablando con CFO, tal vez justo hablar de temas de acceso a capital, temas de pues taxonomías, ¿no? Que pueden sí o no darle acceso a ciertos tipos de financiamiento. Si hablas con alguien de marketing, es un claro diferenciador de marca, ¿no? Ante todas las tendencias de millennials, centennials que hablábamos. Entonces, cuando lo hablas también en términos de sus objetivos y respaldándote de fuentes en las que confían, ya tu discurso está mucho más alineado con sus prioridades y ya no viene esta persona joven, alien, a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces ahí es un poco como yo lo he visto, como pues ahora sí que defendido un poquito en la cancha, pero pues a ti también te toca lidiar con mucho de eso. No sé, tú cómo lo has visto, ¿qué haces? Voy a empezar con mi ejemplo, como siguiendo quizá esta experiencia muy similar a la tuya en cuanto a cambio de pensamiento dentro de las empresas, pero creo que también vale la pena que nos salgamos un poco de ese sesgo que traemos tú y yo y hablar que también en las comunidades hay un cambio de pensamiento, ¿no? Y también se promueven este cambio de paradigmas. Y ahorita me meto también en otro ejemplo y me complementa si se te ocurre algo, pero dentro de las empresas yo, donde estoy ahorita en mi posición actual, es cambiar un poco la manera de ver, igual que tú, el cómo se mide el éxito de una empresa, ¿no? Siendo que pues estas estrategias tienden a hacer mucho sentido con cosas que ya hemos venido platicando en las cápsulas anteriores, que es alinear el propósito de vida de mis colaboradores para una mejor retención de talento o alinear mi cadena de suministro a ser más transparente, más verde, etcétera, por una tendencia regulatoria o una tendencia de consumo, ¿no? Más responsable, más consciente. Pero creo que se me ocurren tres cosas para este mundo empresarial que nosotros hemos promovido y que me ha tocado como mi filosofía personal alinearla a esta parte profesional, que es, pues vivimos en un contexto en donde postguerras y en un país en el que principalmente es de religión católica cristiana, está muy bien visto el estar apoquinando, ¿no? A través de donativos. Claro. Pero lo que hemos visto es que suele ser muy paliativo. ¿A qué me refiero? A que estás metiendo el recurso en un hoyito donde sale agua, pero no estás solucionando el problema de por qué está saliendo el agua de ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues por un lado, la filantropía en estas generaciones anteriores era como una mera llenado personal, ¿no? Y creo que esto hoy
de lo que estamos platicando supera esa parte de no se trata de solo saciar tu ego o saciar tu conciencia, ¿no? Sino que empezamos a ver que también hay ciertos incentivos positivos y negativos. Por un lado, los negativos siendo regulaciones que empiezan a castigar o también en su caso premiar con incentivos fiscales y demás. Y el mejor caso ahorita es lo que está viniendo para la Unión Europea, ¿no? A partir del siguiente año ya no es estaría chido, como la filantropía lo fue, que donaras, sino es, a partir de ahorita tienes que empezar a hacer esto y si no lo cumples, pues viene cierto número de castigos o de multas, etcétera, ¿no? Y pues obviamente el consumidor, las tendencias de consumo también implican un castigo, es pues de tener tantas opciones, me voy a ir yo por mi nivel de conciencia como una generación que se preocupa más por esto y por las distintas tendencias de las que ya hemos platicado, no solo en esta cápsula, sino en diferentes capítulos con algunos invitados. Pero es yo premio o castigo a estas empresas, ¿no? Y el último punto que tiene que ver mucho con un concepto que platicamos antes de grabar este capítulo, que es el caso de negocio, ¿no? Uh-huh. Y tú lo dices muy bien de hablar su mismo idioma, ¿no? Nosotros nos hemos metido a temas de innovación financiera, que es cómo puedes dar un premio o un castigo para una acción que quieres ver, ¿no? Uh-huh. Y en este caso funcionan muy bien estos mecanismos llamados los créditos de pago con impacto o premios por impacto, okay. Que básicamente como funcionan es, queremos en nuestra relación crediticia que tú generes este impacto, ¿no? Si tú cumples, yo te reduzco la tasa de interés. Entonces se convierte no una decisión como de, estaría chido generar este impacto, sino una decisión también para el CFO, claro. Para el CEO, para la persona que dirige pues, la contabilidad y finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso ha sido a nivel empresarial y a nivel comunidades, porque sí queremos promover la sostenibilidad empresarial en este espacio, ¿no? Pero la sostenibilidad empresarial es una parte de un sistema más complejo y algo que hemos visto también y que seguramente creo que tú y yo lo hemos platicado mucho es, no sé, vámonos al campo, vámonos a la pesca. La pesca, las comunidades que viven de esa actividad hoy en día ven directamente ese impacto que quizá tú y yo que vamos a Walmart, Costco, etcétera, o estas empresas de retail, no lo vemos directamente, pero pues ha reducido el tamaño de su pesca, ha reducido el número de peces, ¿no? Y se empieza a promover como de, pues a mí, actor del ecosistema, me empieza a interesar más preocuparme por de dónde viene esta pesca y cómo estás tú tratando tus recursos naturales, ¿no? Y cambiar ese pensamiento en las comunidades también resulta luego muy complejo porque son pensamientos o paradigmas que están muy arraigados, ¿no? Y es interesante cómo empiezas a meterte ahí con decisiones de, brother, si no te metes a temas de sostenibilidad, tu comunidad va a dejar de tener algo por claro. Lo que vas a comer, ¿no? Y es así de crudo y de sencillo. No sé si esto te genera alguna otra idea o alguna otra experiencia que no solo lo hayas vivido en el mundo empresarial que quieras complementar. Pues a mí la verdad algo que me sorprendió mucho y fue sorpresa como que me sorprendiera es que hay mucha motivación o inspiración personal del lado de la gente que decide cambiar cosas, aun si es desde las empresas, ¿no? O sea, ese CEO o ese COO que tomó el cambio de decisión, en muchos casos no tiene que ver necesariamente con algo de negocio. Y esto a mí ya me había pasado en un trabajo en donde estaba en un marketplace de proyectos sociales y llegabas a hacer un pitch al CEO de Kimberly-Clark y no necesariamente era que tu pitch y tu tema de retención de talento y así, que en ciertos casos es lo que hace mover la aguja, pero era justo yo sí quiero apoyar esta causa porque tengo una relación personal con eso, ¿no? Llámese un pariente que sufrió de esto, una hija a quien le importa, o sea, y conectar con eso es totalmente intergeneracional, ¿no? O sea, al final todos somos humanos, más allá del trabajo tenemos familias, tenemos grupos que nos influencian, entonces más bien, ahorita que me cuentas esto del cambio de mentalidad y el impacto personal, 100% hay una motivación intergeneracional para generar cambio, ¿no? Y si lo ligamos a datos, justo Mercado Libre sacó un estudio que habla de
cómo ha crecido las compras conscientes o que se denominan conscientes o con bajo impacto o eco-friendlies en la plataforma en Latinoamérica, y en los últimos 2 años ha crecido 120%, ¿no? Entonces sabemos que existe esa tendencia, y luego hicieron una evaluación dependiendo de la edad de sus compradores, que en México creció del año pasado 50%, crecieron esos compradores de compras conscientes, y todo el mundo compra, ¿no? Obviamente sí, millennials somos los que más compramos. Generación Z le sigue, pero generación X y boomers también compran, y compran cosas que hacen mucho sentido, pero es como el generación X compra electrodomésticos que son eficientes en energía, ¿no? Y ahí sí, a ver, hay que ahorrar en la casa y demás, pero ya hay este interés, ¿no? Y boomers, muchos purificadores de agua, ¿no? O sea, este tema de desplastificación que hago, pero también se liga mucho a la salud y temas de salud y demás. Entonces a mí lo que me gusta es, creo que mi conclusión sería, tienes que ir buscándole el por dónde, y creo que tú y yo que nos dedicamos a impacto, la mitad de nuestra chamba es buscar el cómo sí. A lo mejor a veces es más personal por dónde llegas, a veces es más profesional. Para nosotros como que se cruzan, ¿no? Es como mi profesión está alineada a eso, pero mi persona también. Entonces creo que eso desbloquea muchos imposibles, ¿no? Que a veces nos topamos como, no, eso no. Porque hay muchos factores que lo mueven, pero pues no sé si igual tú tienes alguna idea de cierre que quieras compartir con esta idea de si se está viendo multigeneracional el cambio de paradigma en cuanto a que tenemos decisión directa en el impacto. 100%. Al final, siento que promover este tipo de cosas, si lo quieres ver como muy, muy blanco y negro, terminan siendo estrategias de ventas, ¿no? Y las estrategias de ventas tienen tienen una parte de arte y una parte de ciencia. Aquí lo que estás queriendo vender son obviamente cosas que haces profesionalmente, pero al final es vender la idea de que esto es necesario para generar el cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda creo que la parte de ciencia hay muchísimo de donde puedes investigar de cómo influenciar en las personas o cómo generar una venta o cerrar un deal o bla, 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 ¿no? La parte de arte es cómo tocas esas fibras humanas que hacen sentido para realmente modificar el pensamiento hacia el impacto, ¿no? Y hay muchos temas que van a ser más complejos que otros modificarlos, y otros que son más sencillas su transición porque el contexto nos es igual a todos, ¿no? No me quiero meter como más a ejemplos porque nos podemos quedar aquí mucho tiempo, pero sí me viene a la mente una necesidad humana, que es al final todo el mundo queremos dejar una huella. Y esa huella, al final tú decides cómo se ve, ¿no? Si se ve buena, se ve mala, generaste un impacto, apoyaste a muchas personas, o lo único que hiciste fue generar lana. Y ahí creo que entran temas como muy, muy personales. Pero lo que sí estamos viendo es que cualquier persona que tenga hijos, nietos o se preocupe como por ese futuro, pues hoy en día ya se empieza a preocupar por la pérdida de biodiversidad, como decías, ¿no? Eso implica que quizás si tú y yo tenemos hijos, nietos, etcétera, ya lo único que van a ver en un libro, o más bien la única manera de ver un rinoceronte será en un libro, ¿no? Y eso es una realidad. También temas de aguacero, ¿no? Lugares en donde ya se están quedando sin agua potable, y es una preocupación no solo de los gobiernos, sino de la gente que vive ahí. Yo cuando viví en La Paz, Baja California, pues en México es la ciudad que tiene más riesgo de quedarse en aguacero porque prácticamente es desértica, ¿no? Sí. Y sigue creciendo, y entonces pues, se vuelve un sistema complejo. Pero creo que al final es cómo llegas a esas fibras para realmente mover ese hilito hacia el cambio de pensamiento, ya sea que le estés vendiendo una idea profesional o estés en una plática de cuates o familiares intentando cambiar un paradigma de pensamiento. Y algo que me gusta mucho como ejemplo es, nosotros vivimos con un comercial que era de la piratería, que era, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Aquí el mensaje es, pues, ¿qué le estás dejando a tus hijos o a estas generaciones, ¿no? Y también qué les estás enseñando. O sea, creo que serían los dos. Y nadie queremos ser un papá pirata. Entonces, pues muchas gracias por este episodio. Vienen otros más interesantes o igual de interesantes, pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.